Bueno, pues comenzamos ya este Instagram Live que vamos a tratar sobre la crisis climática y su impacto en la infancia y en la adolescencia. Y aprovecho para decir desde ya a todas las personas que se están conectando que si tenéis dudas, pues podéis dejarlas en el chat y al final del encuentro las diremos las preguntas. Ya podéis ver a mis dos acompañantes, súper acompañantes. Olivia Mandel, que muchos ya la conocen como la Greta Thunberg española, pero nos dejamos un poquito de etiquetas. Ella es activista medioambiental, tiene solo 15 años, ha conseguido ya en change.org más de 137.000 firmas en su apoyo a la defensa de los derechos de los animales marinos, especialmente de los delfines, y en su manifiesto cuenta con diferentes científicos que muestran su apoyo. Bienvenida, Olivia. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura, es emocionante estar aquí con vosotras y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y la otra compañera que está con nosotras hoy es Keral Castillo, es periodista especializada en clima y derechos humanos, seguro que la habéis leído más de una vez, y ha cubierto, por ejemplo, la pasada COP26. Hola, Keral, ¿qué tal? Buenas tardes y pues nada, un placer también estar aquí y preparando motores para la COP27, que este año pues no voy, pero bueno, que estaremos atentas también para ver qué se dice y qué se dice y qué no se hace. También, ¿no? Un poquito de todo. Sí. Comenzamos ya y voy a empezar contigo, Olivia, porque en las últimas semanas sí que hemos visto cómo ha crecido el interés en la emergencia climática, cómo los medios de comunicación lo ha cubierto todavía más, que incluso está en los pasillos, en las aulas, yo creo que ya siempre estaba este tema de la crisis climática. Eh, Dos datos quiero dar antes de hacerte la pregunta, y es que este verano ha sido el más caluroso de la historia y en octubre la Agencia Española de Meteorología ha dicho lo mismo, que octubre ha sido el más caluroso. Parece ser como que ahora ya es una emergencia climática, como que todo el mundo está preocupado, pero a mí me llama muchísimo la atención que con 15 años tengas esa lucha y sigas allí presente, cada vez que puedes hablar, estés luchando contra la crisis climática. Porque para ti, Olivia, es tan importante y ha sido tan importante desde que eras pequeña luchar contra la crisis climática. Bueno, pues yo he sido desde bien pequeñita pues una persona muy concienciada, muy pues conectada con la naturaleza y con los animales. Yo creo que lo llevo dentro de mí, pero no fue hasta el 2019 que mi activismo pues empezó como a materializarse y pues hasta ahora, ¿no? Y creo que empecé a luchar pues por los plásticos, por microplásticos y después por los derechos de los animales con mi campaña No es país para delfines en change.org. Pero ambas cosas yo creo que están muy conectadas. El cambio climático está íntimamente ligado pues a los derechos de los animales y, cómo no, a la basura que inunda nuestros océanos, ¿no? Fuente del oxígeno que respiramos, además de succionadores, ¿no? de CO2. ¿Qué haríamos sin ecosistemas saludables? Pues la biodiversidad tiene, pues, yo creo que una fuerza enorme, ¿no? De restablecerse, pero ya nos hemos pasado de la raya. Así es que lucho por mi presente, por mi futuro, por la dignidad y pues la libertad de otros seres vivos como nosotros, sean niños cuando colaboro con vosotros, ¿no? Por ejemplo, o sean animales como encarcelados, como los delfines. Lucho por mi futuro cercano, pero también por el de mi hermano Max y por el de todas las Olivias y los Maxes, ¿no? que hay en el mundo. Qué gusto da escuchar a Olivia, ¿verdad, Geralt? Eh, Siendo tan joven. Lo decías tú hace un ratito, que ahora comienza ya la COP27, que es la cumbre que celebra Naciones Unidas en el marco del cambio climático. Geralt, ¿alguna idea de lo que se espera en esta COP27 que comienza este domingo y creo que termina el 18 de este mes? ¿Hay alguna esperanza? Sí, mira, a ver, esperanza siempre hay. Yo creo que hay que tomar estos encuentros como una posibilidad para el cambio. Yo tengo que decir que he cambiado mucho como periodista en el último año de manera para enfocar también estas COPs, ¿no? Y he pasado como de un pesimismo atroz a intentar ir hacia el optimismo, ¿no? Las COPs al final son oportunidades para que los países se pongan de acuerdo. El año pasado se alcanzaron algunos acuerdos, algunas cosas se han cumplido,
muchas otras no, pero no por eso no hay que continuar luchando, ¿no? Entonces, esta COP se celebra en Egipto, bueno, se le quiere llamar la COP africana porque es la última COP que tuvo lugar en un país del sur fue en 2016 en Marrakech, la que tenía que tener lugar en Chile se canceló por las protestas y se trasladó a Madrid, como ya sabéis. Entonces, hay esperanza en el sentido de que puede ser una COP en la que los países del sur tengan quizás una voz más preponderante, ¿no? Bueno, de lo que yo he estado leyendo de compañeros que van a cubrirla y demás, se espera pues que sea una COP en la que se ponga la mirada hacia esos países del sur más vulnerables, sobre todo el sudeste asiático, Oriente Medio y África, ¿no? Que además son países los más vulnerables y los que más sufren los embates del cambio climático, los que menos emisiones producen, ¿no? Y los que al final tienen menos responsabilidad, por decirlo de alguna manera, en todo esto. También será una COP muy marcada por la guerra de Ucrania, ¿no? Y por las tensiones que ha habido entre los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en verano hubo unas tensiones entre China y Estados Unidos, ¿no? Y la primera reacción de China fue, pues no voy a cumplir con los compromisos climáticos, ¿no? Me parece un poco sorprendente también que se utilice el tema del compromiso climático como para usarlo de manera política, pero bueno, sí que se usa. Entonces, sí que estará marcada por todo el ambiente de la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis de los combustibles, ¿no? La demostración de que Europa, por ejemplo, somos súper dependientes de los combustibles fósiles y que no debería ser así. Y bueno, yo tengo esperanzas porque va a ir Lula, ¿no? Que acaba de ganar las elecciones, entonces a lo mejor también se trata el tema de la deforestación. Como ya sabéis, pues Brasil es un país súper importante por acercar una parte importante de la Amazonía. Y entonces yo creo que sí bueno, que hay que mirar hacia dónde van las negociaciones, continuar exigiendo. La única cosa, por ejemplo, que este año va a haber, creo que menos protestas en las calles. Ya sabes que en las COPs también hay las contra-COPs, ¿no? En la calle hay muchísimo movimiento. El año pasado en Glasgow había muchísimo movimiento de gente llegada de todas las partes del mundo. Este año, al ser en Egipto, pues algunas asociaciones, algunos movimientos han decidido no ir, pero bueno, sí que va a haber alguna movilización. Creo que el 12 de noviembre hay una global. Pero bueno, habrá que mirar, estaremos atentos a lo que pasa en Egipto. Olivia, yo no sé si vas a ir este año también a la COP27, pero mi pregunta es si en estas cumbres que estaba ahora comentando Keral, cómo va a ser la de este año, se escucha a los jóvenes, a los niños y a las niñas con sus preocupaciones, que además sois los que estáis llevando la voz cantante y los únicos que os habéis levantado y habéis puesto este tema encima de la mesa. No sé si me puedes contar un poquito más. Bueno, yo finalmente no voy a ir y las razones yo diría pues que son bastante evidentes para todos, ¿no? O sea, tengo la sensación que hoy en día las COPs pues son más una forma de hacer antigua, ¿no? Como si todavía tuviéramos tiempo para ir conversando acerca de cómo revertir los efectos del cambio climático. Pero ya no estamos ante esa situación. Los efectos son devastadores, lo estamos viviendo todos y cada uno de nosotros en nuestros propios países. Estamos ante una crisis climática y pues yo creo que el estado de emergencia debería pues haberse declarado hace muchísimo tiempo, pero no para declarar y ya está, no, sino pues para hacer algo, hacer cambios pues drásticos, ¿no? Y no me parece que las personas estén tomando decisiones en la COP. O sea, no creo que las personas que están tomando decisiones en la COP vayan a hacer muchos cambios. Yo siempre digo que querer es poder y eso lo he aprendido desde súper pequeñita. Pero claro, no significa que nada vaya a ser fácil. Obviamente hay que luchar, hay que ponerle esfuerzo y hay que pues perder cosas y ganar otras. Aquí nadie quiere perder su estatus, especialmente el económico, nadie quiere perder nada, ¿no? Se sigue teniendo en las cabezas y por lo tanto también en las estrategias de los países simplemente el objetivo de negocio, ¿no? Por encima del humano y así no vamos a avanzar. Y los países que más están sufriendo la crisis climática, los niños, las personas más vulnerables, más desfavorecidas, perdón, los países más potentes deben reaccionar ya. Y no es una cuestión de generosidad, es una cuestión moral de
ética, de valores y de entender de una vez que hay que dejarse de hacer reuniones y charlas y cenas y apretones de manos incluso. Hay que ponerse a trabajar y a remangarse, ¿no? Además, tampoco voy porque no sé qué hace una mujer en ese país, ¿no? No hace falta que digan nada más acerca de eso, ni de la inseguridad, ni de la maravilla surreal que pues ni Dalí habría imaginado pues con este patrocinador que curiosamente a todos nos sorprende, pero nadie presiona para que eso no sea así. Bueno, no veo vocación de cambio, no veo para nada que se den cuenta que estamos ante una emergencia climática y con letras mayúsculas además. Y creo que todo esto ya responde a si se escuchan las necesidades de la infancia o de los jóvenes. No sé si se escuchan entre ellos para tomar decisiones, si no luchan pues por nuestro maravilloso planeta que está ya agonizando. ¿Cómo nos van a escuchar a nosotros? Yo tenía una propuesta de agenda pues, loca, ¿no? En la COP27 y me di cuenta de que no serviría de nada dejar de ir al cole, perder mis clases y pues dormir en mi cama para estar ahí corriendo, intentando concienciar sin que tampoco sirva para nada, ¿no? Mira, o sea, al final cambié la COP27 por estar con vosotros en Valencia este fin de semana junto a Save the Children este sábado y seguro que llego a poner ahí mi granito de arena más que yendo a la COP. Clarinete, yo creo que es la opinión de Olivia. Lo ha dicho, lo creo que lo habéis dicho las dos, el tema de que los que más sufren son los países en vías de desarrollo. Y ahora te hago la pregunta a ti, Keral, pero voy a dar 3 datos porque la semana pasada desde Save the Children lanzamos el informe Generation Hope, que está basado sobre cómo afecta la crisis climática en la infancia. Y voy a dar 3 datos que yo creo que representan muy bien lo que decía ahora Olivia de que es una emergencia climática y que es que no hay marcha atrás. Más de 774 millones de niños y niñas en todo el mundo, es decir, 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo, vive con el doble impacto de la pobreza y de las consecuencias de la crisis climática. En España esto se traduce en el 27%. Es decir, que 2,2 millones de niños y niñas en España sufren la crisis climática y también la desigualdad. El 80% de los niños y niñas que sufren al menos un fenómeno climático extremo, esto es sequías, olas de calor o lluvias torrenciales al año, y en España este dato se eleva al 86%. Es un dato, vamos, abrumador. Y por último, quería dar también el dato, el de que 183 millones de niños y niñas se enfrentan a la triple amenaza, es decir, crisis climática, pobreza y conflictos. Y los que más sufren esta triple amenaza son los niños y niñas de Burundi, de Afganistán y de República Centroafricana. Gerard, lo ha dicho también Olivia, ¿no? Lo has dicho tú también, que los países en vías de desarrollo y que por eso la COP27 puede ser como la COP africana, de que se les va a escuchar y que se van a intentar hacer mejoras para luchar contra la crisis climática en estos países en vías de desarrollo, pero da la sensación de que cada vez más hay informes y análisis de que las diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur en cuanto a la crisis climática se está estrechando y que los niños y niñas en Europa, que pensamos que igual no les iba a afectar la crisis climática, la emergencia climática, ya les está afectando. ¿Tú crees que esa brecha se está acercando? Sí, la verdad es que viene muy bien esto que comentas, Laura, porque precisamente te he pasado una noticia antes, no hace un rato, ¿no? Que es de hoy, ¿no? En el que, bueno, y lo leo que la tengo aquí delante, ¿no? Que dice Europa se calienta el doble de rápido que la media del planeta, ¿no? Es un informe que ha salido hoy que nos demuestra que nadie está a salvo, ¿no? En la crisis climática, creo que en algún momento del artículo lo estoy leyendo del diario Ara, pero también lo ha sacado Climática, de la marea, o sea, el cambio climático nos matará a todos. Sí que es verdad que continúa afectando muchísimo más a las zonas más vulnerables y a los países del sur, ¿no? Claro, esto hasta hace poco pues se veía pues como muy lejano. Al final lo que pasa cuando tienes un status quo de dominante, ¿no? Es que ves las cosas lejanas, ves inundaciones en Pakistán y Pakistán te queda tan lejos que ni siquiera te paras a pensar que esto te puede pasar aquí. Yo creo que ha habido
¿cómo se dice? Una palanca, ¿no? Este verano, o sea, bueno, una palanca, no sé cómo decir, un punto Un de inflexión. impulso, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha habido un punto de inflexión este año, este verano. O sea, yo creo que el hecho de que estemos a 3 de noviembre y que vayamos en manga corta, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor hasta hace poco, bueno, yo no digo que fuesen negacionistas, porque es una palabra también muy fuerte, ¿no? Pero a lo mejor gente que no le prestaba atención a todo el tema del cambio y la emergencia climática, bueno, yo creo que este año se lo están tomando de otra manera, porque sí que es verdad que hemos tenido unas temperaturas de infarto todo el verano, ¿no? Un verano muy, muy caluroso, muy, muy, muy seco, bueno, y con crisis alimentarias muy potentes en el Cuerno de África, por ejemplo, en Afganistán, inundaciones en Pakistán, en la China, ¿no? O sea, el número de desastres ocasionados por estas temperaturas es que no para de aumentar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que puede haber un punto de inflexión. Y es aquí de lo que hablábamos ahora, lo que preguntabas, Laura, ¿no? Precisamente, pues yo creo que cuando la gente ve cómo le afectan a ellos y a ellas, pues todo esto, ¿no? Es cuando se produce el cambio. No debería ser así, porque no tendríamos que esperar a que algo nos tocase personalmente como para tomar riendas, las cartas en el asunto, ¿no? Pero es así, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, sí, leyendo el informe que habéis hecho en Save the Children, ¿no? Que también lo he estado ojeando estos días y demás, pues sí, evidentemente. Hay una cosa que me gusta mucho que comentaba Olivia, o sea, me gusta mucho el ímpetu con el que habla, ¿no? Y lo he estado apuntando por aquí porque voy tomando notas, ¿no? Sobre el sentido ese de la urgencia, ¿no? El sentido de la urgencia que tienen estas generaciones más jóvenes y que las generaciones de más edad, que son la gente que negocian las COPs, que no tiene, que como decía Olivia, no, pues bueno, ellos van allí a negociar como si tuviésemos todo el tiempo del mundo y la verdad es que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho de estas jóvenes que llevan, no de ahora, pero ya de hace años ya levantando la voz por el clima, ese sentido de la urgencia, ¿no? Y esas ganas de ponerse manos a la obra, de dejarse de tonterías, ¿no? O sea, no de tonterías, pero sí de las cosas más superficiales y decir, mira, aquí ahí tenemos un problema fortísimo y esto hay que empezarlo a resolver, como sea, pero a resolverlo ya, ¿no? Respecto o sea, esa vocación de cambio, ¿no? Sistémico, que es algo que mencionáis los dos también en el informe, ¿no? O sea, necesitamos un cambio sistémico, o sea, no vale ya parchear más, o sea, no vale aquí tal y compra esta botella y plantamos 5 árboles, no queremos ya plantar más, o sea, sí queremos plantar árboles, pero no, o sea, no, hay que, como decía Olivia, hay que apostar por un cambio radical sistémico y ponerse manos a la obra, ¿no? Y es ahora cuando yo creo que los países del norte, bueno, están empezando como a entender que esto no es una cosa de lejana, sino que esto es una cosa que la tenemos aquí, que evidentemente los países del norte de momento hemos estado un poquito más a salvo de todo esto, pero que al final estamos todos en el ajo. De hecho, uno de los datos que también daba el informe de Generation Hope es que en el 2020 los niños y niñas que hayan nacido en ese año se enfrentarán de media 7 veces más olas de calor que sus abuelos, los que nacieron en los años 60, y que incluso van a sufrir casi 3 veces más sequías que sus abuelos. Olivia, ¿tú cuándo viste estos números de todo lo que no, evidentemente no has nacido en el 2020, pero cuando ves todo lo que te toca, lo que te va a tocar, a ti qué se te viene a la cabeza? Bueno, para empezar, decir que me estremeció leer estos datos y solo he leído el informe corto en castellano, ¿no? Y estoy a medias del informe completo que está en inglés. Como niña, como hija, como hermana, pues también como activista, creo que pues en todos mis papeles me quedo absolutamente removida porque lo que sí que veo es que las personas, y me incluyo a mí, que estoy muy concienciada, las personas estamos muy alejadas de la realidad, ¿no? Los datos que aparecen en este estudio son tan relevantes que deberían no solo remover pues, la conciencia, sino que también hacer que desde los gobiernos y desde las organizaciones se actuara de verdad, ¿no? Pues para acabar no solo con el cambio climático, sino también con las situaciones de desigualdad, las situaciones en materias más puras de derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de las sequías, no nos podemos quedar en pensar, no habrá suficiente agua por el cambio climático.
sino que muchas personas, entre ellas niñas y niños, sufrían horrores esa situación como tantas otras, ¿no? Y yo creo que cuando leo estos datos me dan más ganas de luchar, de actuar, pero me entristecen también a la vez, ¿no? Enormemente, porque una vez más, estos datos existen y las personas en los puestos superiores, pues con poder para cambiar esas cifras, para girarlas, también existen, pero parece que están sordos, ¿no? Ante tanta evidencia. Sí. Vamos a comenzar ya con las preguntas de la audiencia. Hay una pregunta que es para las dos que dice que si pueden elegir una medida para hacer frente a esta crisis climática. Que cada una elijáis una medida que se debería tomar para luchar contra la crisis climática. No sé si quieres empezamos contigo, Queralt. Pues ojalá tuviera, Jorín, ojalá dependiese de nosotras aquí, ¿no? Reunidos para... Mira, yo creo mucho en la educación ambiental, por ejemplo, así como para sonar un poco realista y demás, creo mucho en la educación ambiental, creo que hay que invertir muchísimos recursos a todos los niveles en la educación ambiental y que las nuevas generaciones tengan la educación ambiental que yo, por ejemplo, que tengo 36 años, no tuve, ¿no? Para mí creo que se está, por ejemplo, Teachers for Future aquí en España y a nivel internacional se está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Siempre recomiendo la página web porque hay muchísimos recursos para los más jóvenes, las más jóvenes, ¿no? Y para mí es una manera o sea, como cuando yo a veces pienso como en soluciones, claro, digo, yo misma no puedo hacer nada, o sea, más allá de mis acciones concretas, ¿no? Y de cambiar algunos hábitos de consumo y demás, que eso se puede hacer muchas cosas, ¿no? A educación ambiental y luego, sobre todo, exigir, ¿no? Al final es exigir a los responsables políticos y a las administraciones pues que pongan condiciones, ¿no? O sea, que aquí no todo vale, ¿no? Y que el que más contamina es el que más paga, ¿no? O sea, intentar que no contamine. Y si contamina, pues sanciones, 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 ¿no? Pero sí que creo mucho en la educación ambiental. Por ejemplo, es como algo que tengo bueno, que siempre pienso, digo, jolín, digo... Y cuando veía las manifestaciones del 2019, ¿no? En el Fridays, ¿no? Y demás en Barcelona, que fue cuando hubo el impulso tan fuerte, ¿no? Pensaba, jolín, me daba mucha envidia, ¿no? De verdad, esa gente pues de la edad de Olivia, ¿no? Tan joven, tan concienciada, tan luchadora, ¿no? Ya y tan, bueno, y tan comprometida, ¿no? Con todo esto, ¿no? Porque además es una cosa que sí que es verdad que esto nos afecta a los que estamos vivos, a las generaciones que vienen, pues que leía el otro día también en el informe de The Lancet, ¿no? Que decías, que lo tengo aquí, que las muertes relacionadas con golpes de calor han subido en un 68% de 2017 a 2020 en comparación con el año 2000-2004, ¿no? O sea, que no solo es decir, es que esto afecta a las generaciones futuras, no, es que nos afecta a nosotros y a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, madres, tías, tíos, ¿no? Luego, también, bueno, sobre un reportaje que escribí hace poco para Climática, sobre cómo afecta, por ejemplo, la subida de las temperaturas a los partos hay más partos prematuros a temperaturas más altas, o sea, que es una cosa que afecta, que es que hay que ponernos ya las pilas, ¿no? Entonces, educación ambiental y esa sería mi medida y sanciones. Yo creo que lo que ha dicho Keral es súper necesario, porque yo de hecho siempre digo que es súper necesario la educación medioambiental desde los 2 añitos en las escuelas, porque así los niños cuando crezcan pues estarán más concienciados, ¿no? Y serán ellos los que podrán pues concienciar a los que les rodean. Pero también yo creo que es súper importante actuar, porque todos somos activistas al final, ¿no? Con pequeñas acciones en nuestro metro cuadrado, en nuestro barrio, pues con nuestras propias decisiones, ¿no? El simple hecho de, no sé, pues apagar las luces cuando sales de tu habitación o reducir el uso de plástico, mirar lo que consumes, pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo, porque si todos hacemos, estamos poniendo todos nuestro granito de arena y así yo creo que de verdad podremos marcar una gran diferencia. Y ya la última pregunta, porque nos estamos yendo un poquito de tiempo, así que perdonad, es cómo podemos hablar de la crisis climática en términos de posibilidades de mejora para evitar la ecoansiedad. No sé quién de las dos quiere lanzarse. Bueno, si queréis empiezo yo, por alusión al tema del periodismo, ¿no? Por ejemplo, yo
así muy rápido, yo voy a explicar la experiencia que siempre me gusta explicarlo, ¿no? Yo solía ser como muy crítica con esto de las COPs y todo va mal y todo no sé cuántos, ¿no? Y una compañera, Irene Baños, que es periodista ambiental, ella me dijo que hay que cambiar un poco el tono en los artículos, ¿no? Hay que mostrar que hay esperanza, que se puede hacer cosas, porque si somos tan pesimistas, la gente en sus casas piensa, bueno, pues si esto no sirve de nada, ¿qué estoy haciendo yo, no? O sea, ¿por qué hago yo o sea, por qué cojo el tren cada día y en lugar del coche, ¿no? Y sí que es verdad que a raíz de una conversación allí en Glasgow que tuve con ella, como que se me hizo la luz, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo que desde el periodismo, bueno, no se trata de pintar un mundo happy flower tricolor, ¿no? De todo va a estar bien, porque no es así tampoco, pero sí que hay que hacer a lo mejor enfoques más en positivo, ¿no? En esto, por ejemplo, Greenpeace, yo creo que están trabajando mucho con ello también, de hacer enfoques en positivo, ¿no? El qué puedes hacer tú, ¿no? Cómo puedes actuar tú, ¿no? Pues exigiendo a tu comunidad, a tu ayuntamiento, haciendo esto en casa, no haciendo esto otro, ¿no? Entonces, en el periodismo yo creo que hay que, y también algo que ya creo que se está haciendo es salir de los datos, en el sentido de los datos son importantes y los porcentajes son importantes, pero si tienes un discurso en medios generalistas muy científico, la gente desconecta. Entonces, a mí me gusta mucho buscar siempre ejemplos reales, como periodista, ¿no? Cuando escribo, buscar ejemplos reales de cómo te afecta a ti esto en tu día a día. O sea, no te voy a decir que el 70%, no, ¿cómo te afecta esto a ti? Entonces, a lo mejor con ejemplos más cercanos en los que una persona explica, pues a mí me pasa esto o lo otro, se consigue acercar el mensaje, creo. Eh, Pero bueno, esto es una parte, ¿eh? Y tú, Olivia, ¿cómo luchas con esa ecoansiedad que estás continuamente hablando de crisis climática, das charlas en coles, incluso has ido al Senado? Como, no sé, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo nunca he sufrido la ecoansiedad porque siempre yo le he llevado muy bien, ¿no? Porque al final yo vuelvo a lo mismo, actuar pues te hace sentir bien, ¿no? Si haces cosas por pequeñitas que sean pues desde el optimismo y pues mm, pensar en que podemos presionar, ¿no? También a los políticos, a los gobiernos y a la vez que hacemos pues cambios en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, reduciendo a tope nuestro consumo de pues cosas no pues superfluas, actuar, en definitiva yo creo que es actuar y hacer sentir que eso también pues va con nosotros, con todos los jóvenes, pero también con no tan jóvenes, ¿no? Y a mí actuar pues me hace sentir muy bien, tomar decisiones, ir concienciando. Y al final eso es lo que me gusta y saber que yo estoy haciendo algo para ayudar a la naturaleza, a nuestro planeta, que al final es nuestra única casa, pues eso me hace sentir feliz y orgullosa. Yo creo que a todos nos debería sentir así. Me llevo muchísimas cosas, muchísimas ideas de este encuentro que hemos tenido. Quizá lo último sea el mensaje final, ¿no? De que tenemos que abrir la mira y dejar un poquito fijarnos demasiado en los datos, sino que podemos actuar, debemos actuar, como dice Olivia, hay que actuar ya porque es nuestra casa y tenemos que hacerlo. Así que muchísimas gracias a las dos, de verdad, a Olivia Mandel y a Cral Castillo por este encuentro con Save the Children. A Olivia le vemos este sábado en Valencia, que tenemos un encuentro. Estáis todas las personas que estéis por Valencia y alrededores súper invitadas, que vamos a estar allí para hablar de la emergencia climática. Y nada, nos vemos muy pronto y ojalá pues sigamos con esta lucha contra la crisis climática y con mensajes que cambien. Muchas Muchísimas gracias gracias. por invitarme y hasta el sábado. Muchas Muchas gracias. gracias también. Chao. Gracias. Adiós.